Tengan todos un cordial saludo, licenciada, compañeros estudiantes. Nosotros somos el grupo número 2 y vamos a dar paso a la exposición que nos corresponde. En esta ocasión les vamos a traer el tema aproximación inicial a lo que se investiga. Vamos a comenzar hablando a lo que se investiga. En primer lugar, lo que rodea al objeto de investigación o marco conceptual. El proceso de investigación científica se desarrolla con el fin de satisfacer una necesidad social mediante la transformación del objeto de investigación. Por esa razón se profundiza en la caracterización de ese objeto en su vínculo con lo que le rodea. Por otro lado, para resolver el problema de la investigación, se hace necesario caracterizar el objeto en el que se manifiesta el problema. Para ello, el investigador estudia todo lo que se haya elaborado anteriormente al respecto y establece su marco teórico. A la vez empieza a observar los fenómenos o procesos que se presentan en el objeto determinado en el mismo, ciertas características que manifiesta el objeto que le posibilitan diagnosticar la situación del objeto. Además, puede apreciar el comportamiento en el tiempo del objeto, también llamado tendencias. Todos estos aspectos, es decir, el marco conceptual, el marco teórico, las tendencias y el diagnóstico, son componentes de la metodología de la investigación científica, con ayuda de los cuales se desarrolla dicho proceso investigativo. Pero todavía sin entrar en la esencia misma de la caracterización del objeto de estudio, por esa razón este capítulo se denomina aproximación inicial a lo que se investiga. Ahora hablaremos del contexto en la investigación científica. La metodología del proceso de la investigación científica señala que dicho proceso surge por una necesidad que afronta el hombre en su relación con el medio, la sociedad y la naturaleza. En el proceso de investigación científica, el sujeto se enfrenta al objeto de investigación en un campo sociocultural e históricamente determinado, donde el objeto no puede concebirse como un ente abstracto al margen del medio en el cual existe y se desarrolla el que denominamos marco conceptual. El sujeto desarrolla la investigación a partir de su ubicación en una determinada situación cultural, esto es, de su práctica crítica, de sus posibilidades de comunicación, de su capacidad argumentativa, de sus recursos culturales accesibles, del ámbito de libertad conquistado, de las relaciones de dominación, los valores morales y de los patrones de acumulación con los que se confronta. Se entiende por medio a las condiciones sociales, económicas, políticas, científicas y culturales bajo las cuales se realiza la investigación. Los factores que condicionan el proceso de la investigación científica los podemos agrupar en factores objetivos y subjetivos, donde por factores objetivos podemos comprender todas aquellas características del medio que rodean al objeto de investigación. En los factores subjetivos podemos agrupar todas las cualidades personales del investigador, así como las características psicosociales del colectivo donde se desarrolla la investigación. La satisfacción de la necesidad social se alcanza solo cuando se logra un balance armónico de los factores subjetivos dentro del marco de los factores objetivos, ya que estos van a delimitar el nivel de profundidad y grado de esencia que se logre en el conocimiento y transformación del objeto de investigación, teniendo en cuenta el nivel alcanzado por la ciencia y las posibilidades económicas que se dispongan. Continuando con la exposición, tenemos lo que es el marco teórico. Para resolver el problema de la investigación se hace o es necesario caracterizar el objeto de investigación y su campo de acción en el que se va a manifestar el problema. Para ello, nosotros como investigadores debemos estudiar lo que es toda la teoría científica que existe acerca del objeto de investigación para poder precisar así sus cualidades
propiedades y relaciones. Entonces, ¿qué es el marco teórico? Es el resultado del estudio, la sistematización y la reflexión crítica del conocimiento científico existente previamente acerca del objeto de investigación. Esto nos va a permitir caracterizar el estado actual del conocimiento que existe sobre el mismo, su diagnóstico, así como las tendencias del desarrollo de las teorías científicas acerca de dicho objeto. Entonces, mediante el marco teórico se trata de profundizar lo que es en el conocimiento de las teorías existentes del objeto de investigación que nosotros vamos a tomar, y de algún modo esto sirve de base para la formulación de las hipótesis, también para el desarrollo de la teoría y para sustentar también el nuevo modelo teórico que se aspira a obtener como resultado de la investigación. Para poder elaborar lo que es el marco teórico, debemos comenzar desde el mismo momento en que estamos formulando el problema, donde es necesario que nosotros conozcamos los antecedentes teóricos para poder precisar si el problema tiene un carácter científico o no. Entonces nos hacemos la siguiente pregunta: ¿cuáles son las funciones del marco teórico? Entre estas tenemos justificar el problema a investigar, evitar tomar un camino errado en el proceso de investigación, formular una hipótesis de trabajo, dar luz al estudio de nuevos problemas de investigación. Eh, con esto estamos justificando lo que es el problema a investigar. Ahora bien, ¿cuáles son las tareas que se desarrollan para elaborar el marco teórico? Tenemos lo que es la revisión de la literatura, mediante la cual se consulta, extrae y recopila la información relevante sobre el problema que estamos investigando. La segunda sería la sistematización de las teorías existentes, que posibilita determinar el grado en que la misma explica el problema científico a investigar y el grado en que no. La siguiente pregunta nos dice: explique cómo debe sistematizarse la información que se procesa para establecer lo que es el marco teórico. Para comenzar la revisión literaria se recomienda la consulta de expertos y de centros de información científica, lo que orienta el trabajo posterior con las diferentes fuentes de consulta, entre las cuales podemos tener la literatura, videos, documentos y otros diversos orígenes. Las fuentes literarias pueden ser de diferentes tipos. Entre estas están las fuentes primarias, como lo son los libros, artículos, revistas, monografías y otros. Las fuentes secundarias son los resúmenes y referencias, y como fuentes terciarias tenemos los compendios, directorios de títulos, revistas, autores y organizaciones científicas, y entre más información que se puede encontrar. En la recopilación de la bibliografía o de cualquier otra fuente, hay que ser cuidadosos del registro de la información que ésta nos puede ofrecer, como lo es el título del trabajo, autor, el año de la misma, la edición editorial, y si es tomado de revista, pues si es tomado puede ser de revista, libros, entrevistas y todo lo que puede ser de utilidad en su localización. Para finalizar con el tema del marco teórico, tenemos la siguiente interrogante: ¿a qué conclusiones se puede arribar al elaborar el marco teórico? Primero, existe una teoría científica capaz de describir o explicar el problema de investigación. También existen varias teorías o generalizaciones empíricas que han sido demostradas y que son aplicables en alguna medida a nuestro problema de investigación. En estos dos casos, estamos en presencia de una investigación de desarrollo donde se aplican teorías ya existentes a situaciones nuevas, pero que éstas no van a requerir de la elaboración de un nuevo modelo teórico. La otra sería que las teorías existentes no explican a plenitud el problema investigado, donde se requiere acudir a elementos teóricos generales y a desarrollar una nueva teoría que dé solución a dicho problema. En este caso, estamos en presencia de una investigación científica que necesita de la imaginación y la creatividad del investigador. Vamos a continuar con el capítulo 3.4, la determinación de las tendencias.
La tendencia es el comportamiento de determinado aspecto o característica del objeto en el tiempo, es la manifestación de una regularidad aún no explícita. La determinación de qué aspecto se tomará para establecer su tendencia, aunque se refiere a una característica externa fenomenológica, implica que el investigador selecciona aquella que entiende le puede ser significativo para describir el objeto y la causa del problema. Una tendencia para el caso de un docente puede ser el índice de aprovechamiento escolar en varias etapas históricas, la carga docente en horas de una asignatura, el uso de determinados tipos de clases y su peso relativo en tiempo, entre otros. El estudio del diagnóstico y las tendencias es una primera aproximación de naturaleza factoperceptible a la explicación del objeto de investigación, a la solución del problema, lo cual es suficiente para ciertos tipos de investigación no muy complejas y que no requieren de conformar un modelo teórico novedoso con aportes teóricos esenciales. La determinación del diagnóstico y la tendencia del comportamiento del objeto permite justificar el problema, la necesidad de su solución y la significación social del resultado que se aspira a alcanzar. El diagnóstico y tendencia del objeto revela en una primera aproximación la posible causa o elemento contradictorio que genera el mismo. No basta con la determinación del diagnóstico y las tendencias del comportamiento del objeto. Es necesario en el marco teórico tener en cuenta la tendencia del desarrollo de la teoría científica que existe acerca del conocimiento del objeto y de la solución a problemas que pueden tener características semejantes al formulado en la investigación que se desarrolla. El análisis crítico de estas tendencias es lo que va a permitir precisar posteriormente la hipótesis de trabajo, el aspecto novedoso, el aporte teórico de innovación tecnológica que ofrecerá como resultado de la investigación a realizar. En resumen, la primera etapa de una investigación a un nivel fenomenológico, pasa por las tareas de establecer el marco contextual, el marco teórico, el diagnóstico y la determinación de las tendencias. Todas ellas solo establecen una caracterización externa del problema y del objeto, pero que son decisivas en el proceso investigativo. Sin embargo, una investigación más profunda requiere de una caracterización más esencial de su objeto de investigación, de un aporte teórico y de la modelación teórica de este objeto. Vamos a continuar con la exposición. En este caso hablaremos de las características del modelo teórico. La elaboración del modelo teórico adquiere importancia significativa porque en él se establecen las conexiones en el problema, los objetivos y los métodos que se utilizan para llevar a cabo la investigación. Dicho modelo teórico es caracterizado mediante conceptos, leyes y teorías. Entiéndase por concepto el elemento más importante del pensamiento lógico. Es la piedra angular del conocimiento racional. Es una imagen generalizadora que refleja la multitud de objetos semejantes que poseen iguales características esenciales. Los conceptos científicos precisan mediante la propiedad. Es un concepto que refleja una característica, cualidad o atributo esencial del objeto, que determina la diferencia o semejanza con otros objetos y que se manifiesta en la interacción con ellos. Cada objeto posee un sinnúmero de propiedades, cuya unidad es su cualidad. Ahora tenemos lo que es la magnitud. Es un concepto que presupone aquel tipo de propiedad o cualidad del objeto que es susceptible de medirse, de ser caracterizada cuantitativamente a través del proceso de medición. En otras palabras, las magnitudes son conceptos en los cuales es posible introducir una cierta relación de orden. La variable es un principio, un concepto que determina una propiedad o cualidad del objeto,
que puede variar de una o más maneras en el tiempo y que sintetiza conceptualmente lo que se quiere conocer acerca del objeto de investigación. En una primera aproximación para explicar los procesos con el fin de determinar las relaciones causales, las variables se pueden clasificar en dependiente e independiente. La dependiente se corresponde a aquella propiedad o efecto que varía como resultado de la influencia o relación de otra propiedad, que es la causa, sobre ella. La propiedad o variable causa es la denominada variable independiente. Unos ejemplos de ello es las enfermedades gastrointestinales en los niños. El efecto variable dependiente está provocado en su mayoría por el parasitismo, que es la causa, la variable independiente. Otro ejemplo sería la baja promoción de los alumnos en los primeros años de las carreras universitarias. Ese es el efecto, que es la variable dependiente. Se debe a la poca motivación que tienen alumnos que egresan del bachillerato por ser profesionales. Esa es la causa o la variable independiente. Otra característica del modelo es la ley. La ley es lo universal de los fenómenos. Ello es inherente no a estos o a los otros fenómenos singulares, sino a todos los fenómenos o procesos del tipo de que se trate. La ley es tal porque expresa lo universal en presencia de determinadas condiciones. Se manifiesta siempre y donde quiera, con férrea necesidad, los fenómenos o efectos correspondientes. La ley explica las causas del comportamiento, del movimiento, de los objetos, de los procesos. La ley más esencial es la de la naturaleza dialéctica, ya que a través de ella se explica no solo la causa del movimiento del objeto, sino de su desarrollo. La ley de naturaleza causal explica la dinámica del objeto, la naturaleza dialéctica y su desarrollo. La regularidad expresa cierto grado de obligatoriedad en el comportamiento de los objetos, procesos o fenómenos que se estudian a partir de ciertas relaciones de carácter causal necesarias y estables entre los fenómenos y propiedades del mundo objetivo, lo que implica un cambio de algún aspecto, exige en algún grado la transformación de otro. Ahora vamos a ver lo que es ejemplo de ley. Los cuerpos se atraen entre sí en relación directa a sus masas, ley de gravitación universal. Y el ejemplo de regularidad es, la gran mayoría de los cuerpos en la atmósfera terrestre caen hacia la superficie de ella. En el mismo nivel de complejidad de la ley están los principios. Ellos son la base en que se apoya la ciencia y son el resultado de la generalización de la actividad práctica. Su confirmación es posible encontrarla solo a lo largo de todo el proceso de desarrollo de la propia ciencia y como consecuencia del escrutinio de una enorme cantidad de fenómenos y hechos experimentales. Ejemplo de principio son principios de la termodinámica, a partir del cual se estructura la teoría correspondiente. Ahora vamos a hablar de la teoría. La teoría es el sistema de conocimientos que explica el conjunto de los fenómenos, hechos o procesos de alguna esfera de la realidad y que produce todas las leyes que se encuentran en este dominio, bajo un elemento unificador. La teoría no implica la simple suma de leyes existentes, sino que en toda teoría existe un núcleo que encierra un número relativamente pequeño de ideas o leyes esenciales, generales y fundamentales, de las que se derivan todas las demás leyes. Las cualidades de toda teoría científica se pueden resumir en consistencia lógica. Las proporciones que la forman deben estar interrelacionadas sin que posean contradicciones formales internas o incoherentes. Potencialidad generalizadora, cuando es capaz de explicar el mayor número de fenómenos y admitir el mayor número de aplicaciones. Capacidad de generar nuevos conocimientos científicos. Ahora, un ejemplo de teoría sería la mecánica, que a partir de las 3 leyes de Newton explica el comportamiento de macrocuerpos a velocidades relativamente pequeñas. Y la didáctica, que a partir de 2 leyes fundamentales de los procesos conscientes explica los procesos de instrucción, desarrollo y educación. Subtema 4.2. El modelo teórico del objeto de investigación. El modelo teórico, como idealización que hace el hombre del objeto de investigación para el esclarecimiento de la situación problemática que se resuelve en el proceso de la investigación científica,
se convierte en el instrumento fundamental para la optimización de su actividad científica. La integración totalizadora de todos los elementos y relaciones que caracterizan al modelo se alcanza al concebir a este como un sistema. Entiéndase por sistema al conjunto de componentes de un objeto que se encuentran separados del medio e interrelacionados fuertemente entre sí, cuyo funcionamiento está dirigido al logro de determinados objetivos o funciones. El sistema como tal presenta cualidades generales que se diferencian de las características individuales de los componentes que lo integran. La interacción entre los elementos del sistema es lo que le da su cualidad resultante. El medio es todo aquello que no forma parte del sistema. Todos los fenómenos sociales y naturales están sujetos a leyes que lo caracterizan como sistema. De aquí la importancia del dominio de la metodología del proceso de investigación científica como un enfoque sistémico en el análisis de su objeto de investigación al elaborar su modelo teórico. Las características generales de los sistemas son las siguientes. Componentes del sistema. Todos los fenómenos o procesos objeto de investigación están formados por una multiplicidad de elementos. Sin embargo, en la solución de un problema científico no es necesario abarcar todos los elementos del objeto, sino solo aquellos que son fundamentales para la caracterización del mismo y que a su vez son esenciales de acuerdo con el objetivo para la solución del problema. La estructura del sistema y sus relaciones funcionales. Es el marco de interacción y organización entre los componentes que lo integran. La estructura constituye la característica de mayor estabilidad del sistema, posibilitando que éste se mantenga su integridad, a pesar de los cambios cuantitativos que se desarrollen dentro de ciertos límites. Está dada por el conjunto ordenado de relaciones entre los componentes del objeto necesarias para asegurar sus funciones. Jerarquía del sistema. Denominaremos nivel de jerarquía a los distintos grados en que los sistemas se pueden ir integrando. La condición radica en que todos los nuevos sistemas que se van obteniendo tienen que cumplir los criterios anteriormente apuntados. El análisis sistémico del objeto nos permite investigarlo como totalidad, evaluar su comportamiento como tal en su relación con el medio y con cada uno de sus propios componentes. Ejemplo: el sistema proceso docente educativo está integrado por múltiples componentes relacionados entre sí, como son los profesores, los alumnos y la materia de estudio en una primera aproximación, u otra más profunda que relaciona los componentes de este proceso, los objetivos de la enseñanza, los contenidos, los métodos, las formas, los medios y la evaluación. A su vez, el sistema docente forma parte de otro sistema de jerarquía mayor que es el sistema educativo y este, a su vez, de la sociedad o sistema social. El resumen, a través de la precisión de los conceptos, relaciones y teorías, se sistematizan los objetos de investigación y se conforman modelos que nos posibilitan precisar el modelo teórico del objetivo investigado. El análisis sistémico del objeto de investigación puede realizarse atendiendo a diversos enfoques. Número 1. Enfoque estructural funcional. Este atiende a la estructura del objeto, como se dijo anteriormente, dado por el conjunto ordenado de elementos y relaciones del mismo, encaminado a lograr su funcionamiento, estableciéndose vínculos, estructura-propiedad y estructura-funcionamiento. Número 2. El enfoque genético. Este análisis parte de la determinación de la célula de dicho objeto, en la cual están presentes las leyes y las relaciones que determinan el desarrollo del mismo y que son válidas en cualquier nivel jerárquico de la estructura de dicho objeto. Número 3. Enfoque causal.
Este consiste en establecer las relaciones entre variables de dicho objeto en las que unas desempeñan el papel de causas y otras de efecto. Número 4. El enfoque dialéctico. Este consiste en determinar aquellos elementos contradictorios existentes en este que tienden a excluirse pero que a la vez se presuponen y que conforman una unidad. En la contradicción hay aspectos comunes a ambas características que posibilita establecer su identidad, pero a la vez hay aspectos diferentes que tienden a excluirse y que generan la contradicción. Este conjunto de enfoques para el análisis sistémico del objeto de investigación permite caracterizar a este y su campo de acción al conformar el modelo teórico. Esa ha sido mi participación. Seguirán mis compañeros con la exposición. Gracias. 4.3. La hipótesis, lo más importante del modelo. ¿Qué es la hipótesis? La hipótesis es la suposición científica fundamentada y novedosa acerca de los componentes y sus relaciones que conforman el objeto de estudio, mediante la cual se le da la solución al problema de investigación. Pero ¿por qué es lo más importante del modelo? Es lo más importante del modelo porque para hacer un planeamiento correcto acerca de la solución de un problema científico es necesario la formulación de suposiciones o predicciones que tienen como punto de partida los conocimientos empíricos o teóricos sobre los procesos, hechos o fenómenos que dan origen al problema planteado. ¿Cuál es el objetivo de un proceso de investigación científica? El objetivo es resolver un problema a través de la demostración o comprobación de una hipótesis de trabajo que enriquece la ciencia. La conformación de la hipótesis debe ser original, no solamente debe pasar por el camino lógico, sino que también requiere muchísimo de lo que es la intuición, de la creatividad o el talento que posea el investigador. ¿Dónde se efectúa la verificación de la hipótesis? La verificación de la hipótesis se efectúa en el proceso de trabajo experimental y teórico, ya que es imposible conducir una investigación científica sin revelar, sin demostrar una hipótesis, sin el aporte teórico que ésta implica. La hipótesis, junto con el problema y el objetivo, cumplen una labor de orientación fundamental, ya que la solución del problema y la demostración o no de la hipótesis define las tareas a ejecutar en todo el proceso de investigación. Pero ¿qué pasa ante ausencia de hipótesis en una investigación? Lo que ocurre es que empobrece el nivel teórico de la investigación y no va a permitir una orientación adecuada sobre el tipo de datos necesarios a buscar y a la vez también reduce el modelo teórico del objeto en investigación. Para que la hipótesis se convierta en verdad científica lo primero es que debe pasar por una fundamentación teórica. Lo segundo es que debe pasar por una comprobación experimental. Esta fundamentación debe ser tanto teórica como empírica. También debe dejar sentadas las posibles relaciones causales, genéticas, estructurales, funcionales, cuyo desconocimiento generaron el problema, y donde se establecen las propiedades variables, donde se prevén los métodos a utilizar en la investigación. En el transcurso de la investigación, la hipótesis se precisa y se rectifica de acuerdo con el nivel de profundidad del objeto de estudio. La hipótesis no se limita a la compilación de datos, sino que lo que busca es establecer relaciones significativas entre fenómenos y características no descubiertas y que no necesariamente se infieren en los datos mencionados en la investigación.
Los tipos de fuente en la hipótesis. Dentro de los tipos de fuente tenemos de la teoría, de la observación y de la información. De la teoría nos dice que es un sistema de conocimientos debidamente organizados y sistematizados que se van a derivar mediante un proceso de deducción lógica. La otra, que es de la observación, básicamente es de la observación de los hechos o fenómenos concretos y sus posibles relaciones mediante un proceso ya no solo inductivo, sino que también intuitivo. Y de la información es de la información empírica disponible, la cual puede provenir de diferentes fuentes, de otras investigaciones sobre el problema. También aquí cabe de la experiencia que posee el investigador. Buenas tardes, licenciada y compañeros. Yo les seguiré hablando sobre el tema y me corresponde hablarles sobre el punto 4.3.1, que se denomina cualidades de la hipótesis, fundamentación teórica. Toda hipótesis científica surge sobre la base de representaciones teóricas de fenómenos, hechos y procesos investigativos. La confrontación de la hipótesis constituye una tarea de la comprobación empírica. La fundamentación teórica está vinculada con la utilización de los conocimientos acumulados que tienen relación directa con la hipótesis, marco teórico, y de los nuevos conocimientos que propone el investigador, modelo teórico. La hipótesis debe de poseer la capacidad de explicar su correspondiente círculo de situaciones, de procesos y fenómenos de la relación que motiva el problema. Una vez establecida la hipótesis, la demostración de esta estará íntimamente vinculada con la fuerza lógica. La hipótesis de mayor capacidad lógica será aquella que a partir de la forma deductiva puede obtener otras relaciones esenciales. En la elaboración de la hipótesis se debe de evitar establecer relaciones que sean evidentemente triviales, que no se requiere de investigación. Ejemplo, si la lógica del programa de la asignatura responde a la lógica de la ciencia, entonces se obtendrían mejores resultados, lo cual es trivial. Sin embargo, sería distinta otra formulación que se exprese que la lógica de los contenidos de una asignatura en concreto, por ejemplo, el de la didáctica, la elaboración de la hipótesis debe de apoyarse en ideas intuitivas con fin de ordenar dichos contenidos de lo más asequible, forma y métodos a lo más esencial, como son los objetivos y el contenido, haciendo de esta manera más asimilable el contenido para llegar a una demostración teórica y experimental. El modelo teórico tiene que demostrar las relaciones esenciales que declaran la hipótesis. Este aspecto es el más importante en una investigación científica, ya que el investigador expresa su aporte teórico mediante el cual enriquece los conocimientos de la ciencia. La hipótesis y el modelo teórico en general deben de contener aspectos novedosos que hayan sido reportados por la literatura científica procedentes de la investigación, marco teórico, ya que de no ser así no hay aporte teórico ni novedad científica. En algunas ocasiones, el aporte teórico se puede encontrar mediante la aplicación deductiva de formulaciones generales en situaciones más específicas que tienen su particularidad propia, donde se puede surgir algún elemento novedoso que hasta este momento no se había descubierto. El objeto de la investigación se expresa como los procesos docentes educativos de la disciplina y el año en que está inmersa la asignatura. El objetivo es el que se formula el investigador del programa de la asignatura, en que se revela concretamente las relaciones entre el objeto y el contenido del tema. El modelo teórico se conforma con partes de conceptos didácticos, como lo son los objetivos, el contenido, los métodos, formas organizativas y la evaluación de la asignatura. La hipótesis consiste en las relaciones esenciales que se dan internamente entre el conjunto de los temas y los objetivos formulados de modo concreto. La capacidad de predicción es cualquier hipótesis que se plantea como finalidad no solo expresar procesos conocidos que planteen un problema, sino pronosticar también los desconocidos. La comprobación empírica
Esto se da como posibilidad eliminar de las ciencias experimentales cualquier tipo de proposición errónea, así como generalizaciones. Sin embargo, este resulta muy complejo, ya que no todas las hipótesis encuentran comprobación directa a través de datos de experimentación. En las teorías científicas, una hipótesis depende de otra forma, tal que la comprobación sirva como una evidencia indirecta de las otras. En las ciencias sociales, la comprobación práctica es factible y fundamental en un plano histórico-social. A continuación les hablaré sobre el otro punto, que es el 4.3.2, que es la clasificación de la hipótesis. Existe una diversidad de clasificaciones en la literatura especializada de diferentes tipos de hipótesis, pero solo abordaremos aquellas de mayor interés, como lo son según el grado de operacionalidad y según su nivel de esencia. Según grado de operacionalidad tenemos lo que es la hipótesis de trabajo, que es aquella hipótesis que plantea el investigador cuando aún no se posee mucha información empírica y teórica sobre el tema a resolver. En este pueden sufrir cambios en la medida que se elabora y se sintetiza el conocimiento sobre el objeto de la investigación. Tenemos también lo que es la hipótesis real, y este es el resultado de un conocimiento profundo de las relaciones existentes entre los elementos presentes en el objeto de estudio, como lo es el marco teórico que se apoya en la investigación y en el modelo teórico. Según su nivel de esencia, en esta tenemos la hipótesis descriptiva. Esta es aquella que refleja el comportamiento de una variable relativamente superficial o fenoménica en el objeto de la investigación o campo de acción. Esta algunas veces se puede establecer en la hipótesis descriptiva, una relación simple que caracteriza superficialmente el objeto de estudio. Un ejemplo sería: se requiere saber si la puntualidad de los alumnos a clase está relacionada con la promoción. La hipótesis quedaría de la siguiente manera: la asistencia y puntualidad de los estudiantes están relacionados con la promoción. Tenemos también lo que es la hipótesis explicativa, que esta establece una relación estructural funcional, causal o dialéctica, entre una o varias variables o cualidades del objeto de investigación. En las ciencias sociales se tiene que adaptar el principio de pluricausalidad, ya que se está en presencia de fenómenos complejos que generalmente no son resultados de un solo factor, variable o condición. En resumen, para caracterizar un objeto mediante el cual se puede explicar el proceso portador del problema de investigación, se requiere concebir un modelo teórico que evidencie nuevos componentes o los relacione con los que hasta el momento no habían sido concebidos en el marco teórico. Para desarrollar una investigación científica excelente, se requiere no solo precisar las caracterizaciones hasta el momento estudiadas, sino además mejorar las vías para su ejecución. En consecuencia, se debe seguir estudiando. Hasta acá sería la participación del grupo. Muchas gracias por su atención prestada y que tengan un feliz día.